Tengan ustedes una buena tarde, apreciados y queridos amigos, apreciados y queridos hermanos, y gente que nos escucha por primera vez, y gente que nos está mirando, porque el Señor quiere con usted algo, quiere un cambio de vida, un cambio de actitud. Créame que las cosas que tiene diseñadas para usted y para mí son muy importantes por el Señor, porque sus diseños son eternos, sus diseños no cambian, no mudan, ni tienen sombra de variación, sino que se mantienen firmes a lo largo del tiempo. La palabra de Dios es una palabra de vida, es una palabra viva. Su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo cambiará, pero su palabra se mantiene constante. Y permítame darle un apretón de brazos y vamos a continuar con esta prédica que comenzamos hoy día. Jesucristo, a lo largo de su caminar en la tierra, tenía varias maneras de comunicarse, y una de ellas era a través de parábolas. Las parábolas eran narraciones que él hacía al pueblo de Israel con la finalidad de dar a conocer su palabra. Pero no todos la captaban, sino aquellos que eran los discípulos. Había una revelación de la palabra para aquellos que entraban en comunión con él. Y esa palabra traía verdad espiritual y traía un conocimiento y un crecimiento y un empoderamiento de la palabra. Por eso el día el Señor quiere que tú y yo nos empoderemos de la palabra y de lo que quiere el Señor hacer con cada uno de nosotros. Y el Señor está obrando a través de estas generaciones y las generaciones que vendrán a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu está derramándose ahora con gran poder y gloria a través de sueños, a través de visiones y a través de su palabra misma en sí. Recuerdo yo que hace varios días atrás estuvimos en Brasil. Brasil es el país sudamericano más grande de esa región. Tiene una extensión de 8.5 millones de kilómetros. Es el quinto país grande en el mundo. Y en ese país tan grande estábamos nosotros con nuestra familia disfrutando de unas vacaciones, conociendo ese país, conociendo la cultura, conociendo la gente. Y nos llevamos una grata sorpresa porque ese país había crecido en su economía. No sabemos la parte espiritual, pero el crecimiento espiritual lo da Dios a manera que nos acerquemos a Él. Y nosotros habíamos ido a uno de los lugares, a una tienda, a mirar unas zapatillas, porque hay unas zapatillas de marca muy especiales que se dan en ese país, en esa región. Y habíamos hecho recorrido en una y otra tienda con esa misma marca. Y algunas personas se compraron esas zapatillas porque eran buenas, bonitas y agradables también a lucir. Pero yo no me compré porque ya tenía unas zapatillas que para mí son bastante confortables y cómodas. Pero de eso, aquella noche tuve un sueño, tuve una visión y veía dos zapatillas y cada una de ellas tenía diferente peso y diferente grosor. Entendí que tenían diferente peso y grosor según su caminar. Bueno, ese sueño le comenté al padre espiritual de la casa y me interpretó aquel sueño. Y me decía, en eso de las zapatillas hay que discernir. Unas eran de Jesús, otras eran de los apóstoles, otras de pastores y otras son de los creyentes. Parecen las mismas aparentemente, pero no son iguales. Entonces, esa revelación, esa interpretación de la palabra me llevó a llevar este mensaje que lo titulo Las sandalias de Jesús. Como usted verá, hay diferentes tipos de sandalias. Y eso vamos a analizar hoy día. Y me ponía a pensar, decía, ¿todos usamos sandalias? Y decía, no, algunos inclusive estamos descalzos. Entonces, inclusive antes de las sandalias del creyente, yo encasillaría a unas personas que no tienen ni sandalias.
que andan con los pies descalzos. Son aquellas personas que no conocen de Jesús, que no profesan la fe en Jesús, que han renegado de la fe, que se han alejado de sus caminos. Y el Señor te está diciendo y te está llamando a través de su presencia para que vengas y lo conozcas. Yo también era uno de ellos, que cuando yo tenía mi negocio era grande y tenía una buena situación económica, recuerdo que aquellas personas cristianas me iban a visitar a mi local comercial y yo las miraba con desprecio y decía, no me interrumpan porque me están quitando tiempo. Y me empezaban a hablar de la palabra, pero yo renegaba, decía, no, yo tengo mi fe, pero mi fe era errada y equivocada. Porque hay diferentes tipos de actitud que tiene el hombre, pero la actitud correcta es la adecuada. Entonces aquellos que no creemos en el Señor Jesús, hoy te está diciendo el Señor que antes de que en el vientre de tu madre fueras formado, yo te engendré en mi Santo Espíritu, yo te di a conocer a las naciones. Mío eres tú, dice el Señor. Te di por profeta a las naciones. No le niegues al Señor, porque engendrado en el Espíritu desde la eternidad, eres y has sido. Y el Señor está llamando para que lo conozcas y vuelvas a su camino y te identifiques con su genética espiritual. Y más adelante vamos a ver otro tipo de sandalias, que son las sandalias del creyente. Y me vino a colación en Hechos 3 la curación de un cojo. Dice la palabra que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena quiere decir las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese ¿qué? Limosna a los que entraban en el templo. Había un hombre que estaba postrado, que estaba cojo, que se sentaba a las puertas. Aquel tenía cerradas las puertas de su corazón, porque no le daba apertura a la alabanza, no le daba apertura a la adoración de Dios, y tampoco es que conocía de la palabra. Solamente él se contentaba con un sustento físico y material. Pero cuando el Señor te toca, suceden cosas maravillosas y suceden cambios especiales. El Señor te puede tocar a través de su palabra, o te puede topar con alguien empoderado de la palabra, o una autoridad espiritual que vaya y te dé la palabra y te dé la sanidad que tú necesitas. Porque el Señor va más allá de tus necesidades limitadas, que son del día al día, y te se empodera y te soluciona el problema espiritual que tú tienes. Y la palabra dice que cuando le vieron Pedro y Juan a este hombre y iban a entrar en el templo, este hombre les rogaba para que les diesen limosna. Pero Pedro y Juan, fijando los ojos en aquel hombre, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Recibe a Jesús en tu corazón, levántate y anda, toma tu lecho y afirma tus pies. En este momento el Señor te está diciendo: levántate de tu postración espiritual y anda. Afirma tus pies y conéctate con la presencia de Dios. Afirma tus pies y alábale al Señor. Afirma tus pies y adórale al Señor. Afirma tus pies, ponte las sandalias, porque el Señor ahora te está diciendo que te empoderes del conocimiento de la palabra para que crezcas y te alimentes del Espíritu. Recuerda que tú y yo no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo, un espíritu y una alma, y ese espíritu y esa alma tienen que ser alimentados y revestidos de la palabra.
¿Y qué crees tú que pasó con este hombre? Dice la palabra que al momento afirmó sus pies y los tobillos y saltando alababa a Dios. Como decía, alábale al Señor que es vive, alábale al Señor que es grande, alábale hoy día al Señor que para siempre es su misericordia. Y no solamente Él se benefició, sino que las personas que estaban a los lados, que estaban en el mismo templo, se maravillaron de lo que había pasado con este hombre, y todo el pueblo le vio andar y reconocieron quién había sido ese hombre. A veces a uno le reconocen las personas y te dicen, pero si tú eras el que fumabas, tú eras el que bailabas, tú eras el que estabas con una y otra mujer, y ahora ¿qué te ha pasado? Entonces he resucitado, he cambiado, he dejado ese acoger espiritual, les digo yo. Ahora el Señor me ha curado, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha restaurado, me ha caminado, me ha cambiado mi caminar, y he dejado la vieja manera de vivir. Porque esas cosas que tienes tú y yo, estorban nuestra alma y nuestro espíritu, son cojeras espirituales que hoy el Señor quiere quitártelas. Hoy, con el poder y la autoridad del Señor, recibe la sanidad divina que tú necesitas en tu cuerpo. Recibe la sanidad divina que tú necesitas en el espíritu y en tu alma, y sé edificado y ingresa a los atrios del Señor, porque el Señor te está llamando a tu presencia. Porque el Señor te está llamando a su casa para que tú vayas, asistes y le des la gloria y des testimonio de vida de lo que el Señor hace en tu vida y de lo que el Señor hará. Porque grandes cosas y maravillosas tiene el Señor para ti y para mí, para los que le buscan, dice la palabra. Y les voy a contar una anécdota de unas botas con corte militar para complementar esta primera parte. Yo tenía unos 15 años de edad y habían llegado al vecindario un primo ya grande, que era un hombre formado, que tenía unos tanqueros, una empresa grande, y venía con su esposa, pero también le acompañaban familiares de parte de su esposa. Y una de esas familiares era una chica que se llamaba Rocío. Y yo me enamoré perdidamente de esa chica. Y yo le iba a visitar una y otra vez y me sentaba a contemplarle, pero no pasaba mucho. Y me di cuenta que a lo largo del tiempo, porque yo miraba por la ventana, se acercaban unos jóvenes con botas de militar, con uniforme caqui, y eran de la Academia Militar Ecuador. Y con ellos pasaba mucho tiempo. Decía, algo me está faltando a mí para yo poder cautivarle a esa chica. Y yo dije, entonces son mis botas, porque no tengo botas de corte militar. Lo que hice yo, pedir a mi padre que me compre unas botas igualitas, idénticas a los que usaban los de la Academia Militar, y me las puse. Y me iba a la casa de ella y me cruzaba las piernas y quería que me mire las botas, porque yo pensaba que si me usaba esas botas, a lo mejor ella me aceptaba. Ella me quería. Pero no teníamos una identidad. No había fluido el amor. Entonces, yo dije, ¿qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? ¿Sabes qué te falta a ti y a mí? El amor de Dios, que es auténtico y genuino, que Él no te falla. Las cosas materiales, las cosas humanas a lo mejor te fallarán. En la lucha de sentimientos te fallarán, pero el Señor no te fallará. Y recuerdo que mi madre, entendida de eso, llegó sin darme cuenta con una escoba. Ella llegó a ese lugar y me dio un escobazo. Créame que me sentí tan avergonzado y me dijo, sal de aquí porque aquí no perteneces, y anda, estudia porque has bajado en notas. Mi madre tenía un entendimiento más claro que el mío, porque a veces nosotros nos equivocamos, estamos en amores equivocados.
A veces usted y yo estamos en amores equivocados con el mundo, pero no le amamos verdaderamente al Señor. Y el Señor te está diciendo hoy día, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. Así como el Padre le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencias. Jesús te está diciendo a ti, tú eres mi hijo y mi hija amada en quien tengo complacencias. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que las sandalias del creyente generalmente no tienen compromiso. Esas sandalias son domingueras, esas sandalias a veces se quedan en la puerta, esas sandalias son ocasionales, esas sandalias no buscan una conexión íntima con el Señor, simplemente buscan estar por compromiso, ocasional, pero vienen y se van. Son como aquellas luciernas que se encienden y se apagan, que se encienden y se apagan, que dan luz y dan oscuridad a la vez. No tienen un fluir permanente. Entonces hoy te está diciendo el Señor que dejes de ser una luciérnaga y que alumbres con una luz y una admirable de Cristo, que es la luz de vida. Cambia tu manera, tu luz. Ya no seas luciérnaga más. Y bueno, más allá, vamos a ver otro tipo de sandalias. Hemos visto las sandalias del creyente, pero hay unas sandalias que son las sandalias de los discípulos y que tienen esas sandalias. ¿Tendrán otro grosor? ¿Tendrán otro espesor? Claro que sí, las sandalias del creyente son muy delgaditas. Capaz que con el caminar se resquebrajan y se rompen y ya son inservibles. Pero a medida que te vas conectando con el Señor, las sandalias de compromiso van creciendo porque tienen un objetivo. Y dice la palabra en Mateo 4, 18 al 22, que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por allí, dice la palabra, que vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaba las redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Dejar nuestra vida anterior. Esto te está pidiendo el Señor hoy día, que dejes la vida anterior, que aceptes el llamado. Ellos aceptaron el llamado, primero escucharon la voz de Jesús. Hay voces que te pueden estar hablando a tu espíritu. Son varios tipos de pensamiento, pero hoy día tienes que discernir qué tipo de pensamientos tienes, porque hay pensamientos del hombre, hay pensamientos del maligno y hay pensamientos de Dios. Pero tienes que diferenciar que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y son pensamientos para edificación. Ellos dejaron su labor cotidiana y lo siguieron porque tuvieron, ¿qué? Tuvieron un corazón entendido, porque tuvieron discernimiento de espíritu, porque sabían que la persona que les llamaba no era cualquier persona, sino era el Mesías mismo que se había encarnado, que era el Hijo del Dios. Hoy te pido que tengamos discernimiento de espíritu para poder aceptar la voz del Mesías que te está llamando y está diciendo, ven Juan, ven Francisco, ven Rosita, ven Antonio, que te estoy llamando. Deja tu vieja manera de vivir, deja tus redes materiales que te atan a este mundo y sígueme, y sígueme, y sígueme, te está diciendo el Señor, y sigue, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Te va a cambiar tus tacones, te va a cambiar tus zapatos viejos por unas sandalias apostólicas, por unas sandalias proféticas, por unas sandalias de servicio, porque servir a Dios es honrar su nombre y su presencia.
Entonces lo que debes hacer es escuchar su voz, dejar la vida anterior, aceptar el llamado y negarte a ti mismo y seguir las pisadas del Maestro. Hoy el Señor te dice que sigas las pisadas del Maestro. Y una de ellas es a través de la palabra de vida. Pero sería tan fácil esto de seguir las pisadas del Maestro. ¿Cuál sería el diario vivir de los discípulos con Jesús? Porque los discípulos andaban todo el tiempo con Jesús y vivieron más de 3 años y medio. Y Jesús, cuando ya estaba a punto de anunciar su muerte, comenzó a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. A veces creemos que nuestras autoridades están obrando mal y que están desenfocadas de la visión. Y ese era el enfoque que tenía Pedro. Daba a entender que Jesús estaba desenfocado de la visión. Le dijo, pero tal cosa no te acontezca, mi Señor. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque a veces no está obrando en nuestra vida el Espíritu Santo, sino está obrando el maligno a través de nosotros. Entonces, debemos tener cuidado de nuestra manera de ser. Si alguno, dijo el Señor Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Inclusive a los discípulos le dijo así el Señor, si tú quieres venir conmigo, niégate a ti mismo. Deja a tu hermano, deja a tu hermana. Si es un sacrificio, claro que sí, pero tiene el Señor su recompensa. Su recompensa espiritual y su recompensa material. Porque no hay nadie que haya dejado padre y madre, te haya dejado sus posesiones, que no reciba 100 veces más. Hoy estoy decretando que si tú has dejado todo por seguirle a Jesús, el Señor hoy te recompensa. Te recompensa 100 veces más de lo que tú tienes. 100,000 veces más de lo que tú tienes. Créelo que todo es posible. Jesús más adelante decía, hoy ustedes van a escandalizarse de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mire usted, los seguidores firmes de Jesús ahora estaban tan valientes, viendo que el líder era tomado preso. Heriré al pastor, dice, las ovejas se esparcirán. Ellos se esparcieron y salieron corriendo, asustados y espantados, porque no querían ser tomados presos, no querían estar en los zapatos, no querían estar en las sandalias de Jesús. A veces decimos, Señor, yo quiero estar en tus sandalias. A veces decimos, líder espiritual, pastor o apóstol de la casa, yo quisiera estar en tus sandalias. Pero no sabes lo que te estás diciendo, no sabes ni el sacrificio al que te metes. Primero, usa tus sandalias. Y si sabes usar bien tus sandalias, y si sabes andar al Padre espiritual de la casa, y si sabes nutrirte de su conocimiento, y si sabes nutrirte de su Santo Espíritu, y si tienes un corazón humilde, ¿por qué no vas a subir? ¿Por qué no vas a ascender? Pero recuerda que cuando subas y asciendas, tengo un corazón humilde, porque el Señor vino para servir y no para ser servido. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién es el más grande? El más grande es el que sirve, dijo el Señor. ¿Sí me han visto lavar los pies de los discípulos? Ese es el más grande, el que lava los pies. ¿Estás dispuesto a lavar los pies? Porque a veces, ¿sabes qué? Te comento algo. Venimos enlodados con el mundo, venimos manchados de sangre, manchados de pecado, con lodo en nuestro espíritu, avergonzados del camino como vine yo.
pero a alguien que te alaba, alguien que te consuela. Hoy el Señor Jesús está recostando tu cabeza en su hombro, como cuando le recostó la cabeza a Juan, y te está consolando. Y es mío, te está diciendo hoy día: no temas, mío eres tú. Yo te saqué del pozo cenagoso. Yo te estoy lavando los pies y te estoy cambiando por unas nuevas sandalias. Esas sandalias son sandalias de evangelismo, de predicación de la palabra. Porque tú y yo tenemos que dar testimonio vivo. Somos testimonio viviente. ¿Sabes una cosa, querido amigo, que nos estás escuchando? Si bien es cierto que los apóstoles salieron espantados, salieron en desbandada porque el pastor había sido capturado y los demás se desgranaron como maíz por todos lados, pero hubo algo especial, hubo un empoderamiento especial. Y eso fue cuando estuvieron en el aposento alto, los 120 reunidos, esperando el momento adecuado, y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Ese derramamiento está hoy día aconteciendo en tu vida para que tú te empoderes. Y ese empoderamiento vino como lenguas de fuego a los apóstoles y comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a tener el poder y comenzaron a tener el dominio propio y la autoridad que necesitaban. Porque la palabra dice que no es con espada, que no es con ejército, más bien es con su Santo Espíritu. Recuerda que su Santo Espíritu es el que te da el poder y la autoridad para obrar. Ya no fueron miedosos, ya no estuvieron escondidos. Dice que Pedro con denuedo predicó ese día y 3,000 personas se volvieron al Señor. Y dieron su vida también en ofrenda viva y agradable por una causa, la causa de Jesús. Bueno, ¿qué son? Las sandalias de Jesús. Las sandalias de Jesús traen libertad. Las sandalias de Jesús traen liberación. Las sandalias de Jesús traen sanidad. ¿Y sabes qué? Hay un camino de obediencia. Porque dice, no hago lo que yo quiero, sino la voluntad de mi Padre la hago yo. Porque el Padre y yo somos uno. Cuando estaba Jesús aquí en la tierra, actuó en unidad. Nosotros también debemos dar pasos de obediencia, pasos de unidad, así como el Padre lo hizo. Vino a cumplir un propósito y establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque su palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy día, tú y yo tenemos la oportunidad de escoger las sandalias y el calzado que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de sandalia quieres escoger? ¿Quieres andar descalzo? ¿Quieres andar como creyente? ¿Quieres andar como discípulo? ¿Quieres seguir las pisadas del Maestro? Y si has decidido seguir las pisadas del Maestro, bien has hecho. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que el tamaño y el grosor de las sandalias depende de la actitud y del compromiso que tengas con el Padre Eterno. Dios te bendiga en este día.